Entonces, vamos a inclinar nuestras cabezas antes de empezar. ¿Ok? Señor y Padre eterno, gracias te damos en primer lugar, Señor, por la provisión que nos das, Señor. Gracias porque, Señor, sin duda es tu providencia y tu gracia, Señor, los que nos ha traído hasta este lugar, Padre. Y también te damos gracias por la comodidad que tenemos, Señor, de poder estar sentados en sillas cómodas, Señor, en un lugar cerrado que nos protege del frío. Y principalmente, Señor, gracias porque tenemos tu palabra en nuestro idioma, Señor, porque a veces no valoramos el hecho de que con el simple hecho de leer unas palabras, Señor, ya podemos entender tu voluntad, tu mensaje, Señor. Te pedimos que hables, Padre, en esta noche a nuestros corazones y que no sea mis labios, ni mi lengua, Señor, ni mi conocimiento, sino que seas tú, Señor, usando este momento para edificarnos. Gracias, Padre, por este tiempo y lo ponemos en tus manos, en nombre del Señor Jesús. Amén. Ok, bien, para los que no me conocen, mi nombre es Ever. Yo participo principalmente en la congregación del Marqués y tengo la bendición de estar aquí en esta noche. Entonces, bueno, vamos a empezar. En la pantalla, bueno, ya sabemos, ¿no?, el libro que estamos leyendo. Pero a ver, ¿alguien se acuerda qué fue el último que leímos del primer libro de Samuel? ¿Se acuerdan de qué hablamos la última semana? Sí, fue el capítulo 8, cuando Okay. Israel elige a un rey como los demás países y no a un gobierno teocrático. Ok, muy bien, muy buen resumen en unas pocas palabras de Edgar. Israel, que venía de una historia, bueno, yéndonos muy atrás, Israel era cautivo, ¿no? En Éxodo. Bueno, sí, narra en Éxodo, pero en Egipto, ¿sí? Dios escucha el clamor de ellos porque estaban esclavizados y los libera, ¿sí? Entonces, pasaron persecución en el desierto, muchos años. Luego, cuando entran a la tierra que el Señor les llama o que se la promete a ellos, pues después de que toman esta tierra, pues pasan por un largo periodo, muy largo periodo, donde eran dirigidos o gobernados por algunas personas que se les denominaba jueces, ¿sí? Que no es un juez como lo vemos en las películas, ¿no?, que dicta una sentencia, sino que más bien era un líder, ¿no? En muchos casos un líder militar, en algunos casos un líder espiritual, ¿no? Entonces pasan por toda esta etapa y el último juez que se nos narra en la Biblia es Samuel, ¿sí? Samuel, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba el papá de Samuel? Todos nos acordamos de la mamá, ¿verdad? Pero ¿alguien se acuerda cómo se llamaba el papá? Elcana, muy bien, se han venido, ¿verdad? Y Samuel, al nacer, pues él estuvo dirigiendo al pueblo de Israel, pero Israel dijo, ya nos cansamos, ¿no? Y ahí por ahí, en los capítulos anteriores, se nos narra también que los hijos de Samuel no eran precisamente, no habían seguido precisamente el buen ejemplo que había dejado Samuel. Entonces, Israel dice, ¿sabes qué? Nosotros ya estamos cansados y nosotros queremos un rey, ¿no? Porque ellos veían a un lado que los otros pueblos tenían un rey, veían hacia el otro lado, veían que los otros pueblos también tenían un rey, dijeron, ¿y por qué nosotros no? ¿Verdad? Entonces llegaron con Samuel y le pidieron un rey y Samuel, muy triste, ¿no?, llega con el Señor y Dios les dice, ¿está bien? Dice, explícales lo que implica tener un rey y yo les voy a conceder esa petición, ¿no? Entonces Samuel les dice, cuando hay un rey, dice, este rey va a quitarles lo mejor de su ganado, un porcentaje de sus ingresos, se va a llevar a sus hijos y a sus hijas para que trabajen en el palacio y para que trabajen para el rey. Y los mejores lugares de Israel, ¿para quién van a ser? Para el rey, ¿verdad? Y dijeron ellos, no importa, yo quiero un rey, ¿verdad? Entonces, en eso nos quedamos, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar de lleno al capítulo 9, que vamos a ver la historia o el comienzo de la historia de un personaje con muchos
matices o muy interesante, porque aunque hay unos pocos, relativamente pocos capítulos que nos hablan acerca de Saúl, este nos va a dar muchas señales o muchas incluso aplicaciones que nosotros podemos aprender en nuestros días. Entonces, hoy vamos a leer el primer libro de Samuel en el capítulo 9, a partir del versículo 1 hasta el versículo 24. ¿Ok? Entonces, si trajiste tu Biblia, te voy a invitar a que la abras. Y si no, bueno, aquí tenemos el texto, los textos que vamos a leer. Entonces, primero, ojo que es primer libro y no primera de Samuel, es primero de Samuel, ¿sí? Entonces, primero de Samuel 9:1 empieza diciendo: había un varón de Benjamín, dice, un hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Cuando habla de que era de Benjamín, se refiere a que era de la descendencia del patriarca Benjamín, ¿no? Cuando Jacob, o bueno, cuando Israel tuvo sus hijos, cada uno de sus hijos representó una parte de la población de Israel y se hacían llamar dependiendo de qué rama o de cuál hijo vienen, ¿no? Entonces, ellos venían de Benjamín. Y dice, y tenía él, o sea, Cis tenía un hijo, dice, que se llamaba, ¿cómo? Saúl. Dice, era joven y hermoso, ¿sí? Dice, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Y dice, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Ok, entonces dice, había un hombre en la tribu de Benjamín que se llamaba Cis. Dice que era un hombre valeroso. Esta palabra de valeroso, algunos también la interpretan como que era un hombre muy respetado o que tenía mucha estima entre los que lo conocían. Y eso generalmente se le atribuía a las personas que poseían bastantes recursos económicos. ¿Ok? Entonces dice, era un hombre valeroso que se llamaba Cis, y este hombre que era benjamita tenía un hijo que se llamaba Saúl. ¿Y qué nos dice de Saúl? ¿Que era qué? Era joven. Esa palabra de joven no solamente implica la edad tal cual, sino que también implica acerca de la salud o del vigor que esta persona tenía, Saúl tenía. Entonces dice que era joven y era ¿qué? Hermoso, ¿no? Era muy atractivo Saúl. Y hay una cualidad más de Saúl. ¿Cuál era? Era muy alto, ¿verdad? Dice, de todos los de Israel, él todavía le sacaba, dijéramos, una cabeza, ¿sí? Entonces imagínate, Saúl tenía un padre rico, que todos los que lo conocían lo estimaban mucho, lo tenían en muy buen concepto, y aparte de que era hijo, o era un niño, un hombre que había nacido en una familia muy pudiente, pues aparte de eso, dice que era joven, es decir, era bastante vigoroso, ¿no? Era hermoso y aparte era alto, ¿no? O sea, este cuate tenía lo que muchos quisieran tener, ¿verdad? Entonces, versículo 3 dice, y se habían perdido las asnas de Cis. Era muy común que en estas épocas o en la antigüedad, básicamente, las personas que tenían muchos recursos principalmente tenían muchos animales, ¿sí? Porque era una manera de invertir y de transaccionar o de generar recursos. Y dice, y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que Cis dijo a Saúl su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados, levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín, y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. ¿Sí? Aquí el autor de este libro nos está dando contexto, ¿no? de algunas cualidades de Saúl, ¿no?
porque aparte de todo lo que ya vimos de que era de una familia adinerada, que era hermoso, que era joven, que era alto, pues también era un hombre que sabía acatar las órdenes de su padre, ¿no? Por X, Y razón, pero él, lo que nos dice el escrito bíblico es que él obedeció lo que su padre le dijo, ¿no? Le dijo, agarra a alguno de los criados, alguno de los trabajadores de nuestra casa y ve a buscar las asnas que se perdieron, ¿sí? Pero él, Saúl, con el criado, pues estuvo buscando por un lugar, no encontraron las asnas, quién sabe dónde estaban esas asnas, ¿no? Entonces dice que anduvieron buscando por muchos lugares, pero por ningún lado había rastro de estos animales. Luego, el versículo 5 dice, 5 y 6, cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. ¿Sí? Entonces, hasta acá es cuando nos dice o tenemos algunas señales o algunas palabras acerca de este criado, ¿no? Porque lo único que sabíamos es que Saúl lo tomó. ¿Quién sabe qué hizo Saúl para escoger al criado que se iba a llevar? No sabemos si haya sido el primero que se cruzó y le dijo, yo me llevo a este, no sabemos, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que este criado estuvo acompañando a Saúl todo el tiempo que él estaba buscando las asnas, y cuando se cansaron de que no encontraban esas asnas, él propuso una alternativa, ¿no?, al problema que ellos estaban enfrentando. No se sabe exactamente dónde está Suf, que es la tierra que nos dice que es donde ellos estaban en ese momento, pero algunos creen que estaba cerca de una ciudad que se llamaba Ramá. Ramá era una ciudad relativamente grande o concurrida de esta época, y varias cosas interesantes suceden, pero eso lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el libro del primero de Samuel. Entonces, recapitulando un poco, dice, él le respondió, he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Esa palabra de insigne significa que todo el mundo lo conoce, ¿sí? Todos saben quién es o lo ubican, ¿no? De alguna manera tiene renombre. Pero aquí no nos dice más, ¿no? Solo dice, yo sé que hay un hombre insigne, pero hay una cualidad muy interesante, ¿no? Que esa yo creo que era la que el criado tenía así bien marcada en su mente, porque dice, todo lo que él dice acontece sin falta. Y eso era una promesa que ya había hecho Dios a Samuel, ¿sí? Él le había dicho que todas las palabras que Samuel diría no iban a caer en tierra. Eso quiere decir que no iban a ser en vano, o que no iban a hacer solo palabras al aire, ¿no? Sino que iban, que sus palabras iban a tener un peso, ¿no? Y sin duda esto ya se había dispersado por todo el pueblo. Y luego el criado le dijo, vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Algunos interpretan estas palabras del criado como diciendo, a lo mejor él nos dice con qué propósito se perdieron las asnas, ¿no? No tanto, fíjate que no más, el criado no está diciendo, a lo mejor él sabe dónde pueden estar las asnas, sino que él dice con qué objeto, lo voy a leer, dice, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto o de la razón por el cual emprendimos nuestro camino. Luego el versículo 7 continúa diciendo, respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero dice, ¿qué vamos a llevarle a este varón? Fíjate que Saúl como que anda perdido, no está cachándola muy bien. Dice, porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado. Acuérdate que ellos ya habían pasado un muy buen rato buscando esas asnas y ya se les había acabado el pan. De hecho,
A lo mejor eso también es una razón por la que a lo mejor Saúl ya quería regresar a su casa, ¿no? Ya habían caminado bastante, ya seguramente habían racionado, ¿no?, lo que ellos llevaban, pero eso no había sido suficiente y ya se les había acabado. Dice, y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo, he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Al principio hablamos de algunas cualidades o algunas características de Saúl que decíamos, pues muchos les gustaría estar en la situación en la que estaba Saúl, ¿no? Pero conforme empezamos a leer el capítulo 9, nos empezamos a dar cuenta de que, pues en realidad Saúl, aunque tenía algunas características deseables o bien vistas para las demás personas, pues en realidad hay ciertas cosas dentro de él que no son precisamente buenas o correctas. ¿Por qué? La primera es que podemos ver que lo que Saúl entiende, y seguramente quizá era parte, quizá como él había sido formado, no lo sabemos, pero lo que él entiende es que si tú me das un beneficio, yo te doy un beneficio. ¿Sí? Porque el criado nunca mencionó, que era el de la idea de ir a ver a este hombre, el criado nunca mencionó que tenían que llevar algo a este hombre. Sin embargo, Saúl, en su forma de pensar, en su visión del mundo y de cómo funcionaban las cosas, él decía, este hombre no me va a decir nada a menos que yo le dé algo a cambio. ¿Sí? Y dice, yo ya no tengo comida, yo ya no tengo nada que darle. Y el criado dice, yo tengo, dice, un cuarto de un siclo de plata. Es difícil trasladar ese valor a nuestros días. Los que se dedican a estos estudios interpretan un cuarto de ciclo de plata como 3 gramos de plata, pero sin embargo el valor no era el mismo al que le damos en este momento a la plata. Entonces, en pocas palabras, el criado traía un poco de dinero que podrían darle a este hombre a cambio de que les dijera que, bueno, como lo dice el texto, ¿no? Dice, para que nos declare nuestro camino. Y luego de este versículo, en el versículo 9, tenemos una aclaración que el autor hace muy importante. Porque si te fijas está entre, ¿cómo se dice?, paréntesis, y dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. ¿Ok? Esa es como una nota muy importante que nos hace el autor, porque vamos a empezar que le empiezan a llamar vidente. Perdón. Y pues la palabra vidente en nuestros días tiene una connotación diferente, ¿no? Entonces una aclaración muy importante. Y luego dice, dijo entonces Saúl a su criado, bueno, dice, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. ¿Ok? Versículo 11 dice, y cuando subían por la cuesta de la ciudad, generalmente las ciudades en la antigüedad procuraban estar en un lugar alto por temas estratégicos, de defensa, de seguridad. Dice, y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas, unas señoritas, que salían por agua. Era una costumbre también del antiguo Israel que las mujeres fueran a ciertas horas del día por agua a los pozos que había en los alrededores. Y les preguntaron a estas doncellas, ¿está en este lugar el vidente? Ellas, respondiéndoles, dijeron, sí, helo allí delante de ti. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Normalmente, si estuvieron o ya leyeron los primeros capítulos de Samuel, el arca había sido robada, ¿sí?
Había estado mucho tiempo fuera de Israel y después anduvo vagando por varios lugares. Y muchos creen que el tabernáculo, que era donde estaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, pues ya había perdido su propósito, ¿no? Porque no estaba el arca precisamente. Entonces, en lugar de ofrecer sacrificios en el tabernáculo, pues ofrecían sacrificios en algunos lugares variados, ¿no? Y generalmente lo acostumbraban a hacer en un lugar alto. De alguna manera ellos pensaban, o una costumbre, pues era una costumbre, solían buscar lugares altos para ofrecer sus sacrificios como a manera de identificar cuáles eran los lugares para precisamente hacer los sacrificios. El versículo 13 dice: cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer. Pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis, ¿no? Qué platiconas las doncellas, ¿no? Porque llegó un hombre alto, guapo, seguramente su vestimenta se notaba que era de una familia muy acaudalada, ¿no? Y yo creo que si una persona normal les hubiera dicho, oigan, aquí está el vidente, sí, está allá en la ciudad, ¿no? Pero ellas, sí, está en la ciudad, apúrate, porque fíjate que hoy hay un sacrificio y el vidente vino, y fíjate que luego del sacrificio hay una comida y hay algunos invitados, ¿no? Muy curioso, ¿no? Esos detalles que nos da el autor. Y dice, ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí, Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto, ¿sí? Imagínate, iba Saúl, seguramente lleva muy cansado, ¿no? Porque habían estado buscando a las asnas, ¿no? Iba con su criado, y cuando llegaron a la ciudad, así, ¿no? Como cuando llegas a un pasillo, ¿no? Y casi chocas con otra persona, pues casi así fue, no lo dice la Biblia, ¿no? Pero es como para darle un poco de vuelo a nuestra imaginación, se encontró con Samuel directamente. Y el versículo 15 dice, y un día antes que Saúl viniese, dice, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Es curioso, traté de buscar por qué le llama príncipe y no rey, ¿no? Porque lo que ellos buscaban era un rey. Sin embargo, pues Dios, Jehová, decide llamarle un príncipe, ¿no? Dice, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Acuérdate que los filisteos era un grupo de, llamémosle tribus o comunidades, ¿sí? Que tenían una identidad primero tenían una identidad porque venían o tenían la misma ascendencia, y también tenían las mismas creencias, y aunque eran reinos muy pequeños, pero eran reinos individuales, colectivamente se llamaban filisteos. Y si has leído Jueces, y ahora que hemos estado leyendo el primer libro de Samuel, pues eran los que siempre estaban en guerra con Israel, ¿sí? Entonces, Dios le dice a Samuel, dice, mañana a esta misma hora va a llegar a ti un hombre, dice, de la tribu de Benjamín, que va a ser príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Dice, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. No sé qué haya pensado Samuel cuando vio a Saúl, ¿no? Samuel ya era un hombre viejo para este tiempo. Y la Biblia no nos dice, ¿no? Como qué pensó Samuel cuando vio a
a Saúl. Es curioso porque más adelante cuando Samuel va a ungir a otro rey, a David, sí nos dice el texto un poco acerca de lo que pensaba Samuel, pero aquí no nos dice mucho en realidad de qué haya pensado, porque a las doncellas, a las señoritas, se les soltó la lengua, ¿no? Muy fácil, pero no sabemos cuál haya sido la reacción de Samuel. Sin embargo, dice, acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, o sea, literalmente era en la entrada de la ciudad, le dijo, dice, imagínate, llega Saúl, ¿no? Llega con Samuel, Saúl anda perdido, no tiene idea de dónde está ni lo que va a pasar. Llega Samuel, que es el profeta o el vidente, como le llamaban, y fíjate lo que le dice Saúl, le dice, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. ¿Sí? Saúl era quizá muy envidiado por muchos por su situación, pero si te has dado cuenta o has puesto atención en las reacciones de Saúl, podemos ver que él en realidad lo que menos le preocupaba era lo que pasaba en la vida religiosa de Israel, ¿sí? Porque Samuel era el profeta, era el hombre de Dios en Israel. Y si te das cuenta, ¿quién dirigía los sacrificios? Samuel. Entonces, estoy seguro que muchos, el 99% de los que hayan ido a un sacrificio en esos tiempos, hubieran ubicado a Samuel, ¿sí? Y si te lo topas, pues no le hubieras dicho, oye, ¿tú sabes quién es el vidente? No, porque muchos sabían quién era Samuel, ¿no? Sin embargo, Saúl se topa a Samuel y él sin saber quién es, le dice, oye, ¿tú me puedes decir dónde está la casa de ese tal vidente que me han contado que puede venir, ¿no? Y bueno, son muchos detalles, ¿no? Que cuando ponemos atención en el texto nos da muchísima información de lo que estaba pasando, ¿no? Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, ¿sí? Imagínate, Samuel iba caminando para el sacrificio. Un día antes, Dios ya le había dicho que ese día iba a llegar el que iba a gobernar a Israel. Y cuando se lo topa y Dios le dice, es y él le dice, oye, ¿tú sabes quién es el vidente? Y le dice, yo soy el vidente, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas que podría haber estado pasando por la mente de Samuel. Le dice, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Y por la mañana te despacharé, es decir, te voy a preparar para que puedas regresar a tu casa. Y te descubriré todo lo que está en tu corazón. El tema de la comida para los israelitas era importante, ¿sí? Primero porque pues había ciertos rituales y ciertas costumbres gastronómicas, pero también una costumbre muy fuerte que prevalecía entre ellos era que no comían con cualquier persona, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vamos a los tacos y si no hay lugar, casi nos sentamos junto a otra persona, ¿no? Y luego hasta platicamos o etcétera, pero no era normal que alguien que acababas de conocer en este tiempo te invitara a comer con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que esto debió empezar a decirle algo a Saúl, porque Saúl andaba perdido, ¿sí? Él dice, él acababa de conocer a Samuel. Y luego el versículo 20 dice, Samuel continúa hablando y dice, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Acuérdate que cuando Samuel regresa con los de Israel, porque ellos habían pedido un rey, les dice, todo lo bueno, todo lo codiciable, dice, va a ser para el rey, ¿sí? Tus hijos, lo mejor de tus cosechas, lo mejor de tus animales. Y en este momento Samuel le está diciendo, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Y eso lo entendió Saúl muy bien, porque dice, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín?
¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? ¿Sí? Ahí hay como una humildad, una cierta sorpresa quizá, ¿no? De parte de Saúl, porque Saúl lo entendió muy bien, ¿sí? Porque Samuel le dice, todo lo bueno de Israel, dice, va a ser para ti y para la casa de tu padre. Y Saúl como que muy humilde dice, ay, pero es que pues yo soy de la tribu más pequeña de Israel, ¿no? Y mi familia es la familia más pequeña de la tribu más pequeña de Israel. Dice, ¿por qué me dices estas cosas? Entonces, versículo 22, entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Es decir, les dio el lugar de más honor en esa mesa. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. En las costumbres y en la ley de los judíos estaba que cuando había un sacrificio, se hacía un sacrificio al Señor, estaba permitido que se le diera una parte de esa carne a los profetas o a los que servían en el tabernáculo. Entonces también era común que para los profetas que guiaban o que llevaban la dirección de los sacrificios, pues también se les apartara una parte de esa comida, ¿no? Entonces, sigue diciendo Samuel, entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. El cocinero sabía muy bien cómo funcionaba toda esa dinámica, ¿no? de estas comidas, ¿no? Y sabía que los que estaban sentados en la cabecera eran perdón, las personas que más honor tenían en esa mesa. Entonces, llega el cocinero y pone esta carne delante de Saúl. Luego dice, y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Y nada más para terminar esta parte, el lugar que acababa de tomar Saúl, porque bueno, sacando algunas conclusiones de lo que nos dice el relato bíblico, primero Saúl dijo, no, ¿cómo crees? Dice, no, yo soy el más pequeño de la familia de Benjamín, que es la tribu más humilde, ¿no? Y cuando Samuel le dice, no, ven, dice, y lo toma y lo pone en el lugar de más honor en la mesa, pues no vemos que Saúl haya dicho, no, ¿cómo crees? ¿No? Como que se le pasó muy rápido, ¿no? Esa sensación de humildad, ¿no? Y entonces trajeron la carne, la mejor carne del sacrificio, la pusieron delante de él, y pues él, acostumbrado a recibir siempre buenas cosas, pues dice que comió ese día con Samuel. ¿Okay? Esta es la primera narración que se nos da acerca de Saúl. Y Saúl, como quizá ya sabrás, pues posteriormente fue el primer rey en Israel, sobre Israel. ¿Sí? Hubo algunas cosas quizá buenas, ¿no? En el reinado de Saúl, hubo otras cosas que no estuvieron bien en el reinado de Saúl, pero estos son los inicios, ¿no? Y es interesante cómo en los inicios aún no lo habían ungido, ¿sí? Pero podemos ver cómo era su corazón, ¿sí? A lo mejor la situación, llamémosle la coincidencia, pero bueno, sabemos que es la voluntad de Dios. Nació en un lugar privilegiado, ¿sí? Él se había desentendido de la vida espiritual de Israel y no sabemos si fue culpa suya, no sabemos si fue culpa de sus padres, pero estos son los hechos, ¿sí? Y el corazón de Saúl, a través de sus actos, pues podemos ver algunas cualidades y características que nos hablan, ¿no? de cómo se comportaba o quién era Saúl, ¿no? Pero esto
nos lleva a dos preguntas, ¿no? La primera dice, ¿qué hizo Saúl para ser elegido como rey? Saúl, quizá a primera vista, muchos pudieran haber dicho, este es el rey que merece Israel, ¿no? Un hombre que viene de una buena familia, un hombre que es joven o fuerte y vigoroso y hermoso y aparte es grandote, ¿no? Ese nos va a ayudar a espantar a los filisteos, ¿verdad? Y quizá Saúl tenía algunas características, pero él no hizo en realidad nada para que haya sido elegido como rey, ¿no? Y la otra pregunta nos dice, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? Porque recordemos que, como lo hemos leído, ¿no? Toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios. Es decir, todo lo que nosotros encontramos en este libro es inspiración divina. Y esa inspiración divina, aunque haya sido escrito hace miles de años, podemos aún así aprender cosas que nos interesan, ¿no? Porque, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? En Efesios 1, versículos 4 y 5, está el apóstol Pablo escribiendo y dice, incluso antes de haber hecho el mundo, antes de que Dios pusiera, en Génesis, ¿no? En Génesis leemos que todo era un desastre, la tierra estaba desordenada y vacía, dice, y cuando Dios puso orden en la tierra y pasaron lo que conocemos como la creación, dice, antes de que todo eso sucediera, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Fíjate bien cómo está redactado este versículo, porque voy a irme un poco más al inicio y dice, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. ¿Sí? ¿Quién está haciendo esas acciones, esos verbos? Dios, ¿verdad? Dice, Dios nos amó, Dios nos eligió, es decir, todo viene de Dios, ¿sí? Dice, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Luego dice, Dios decidió, ¿sí? Todo es obra de Dios. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Y luego, ¿qué hizo? Nos acercó a sí mismo, ¿sí? Por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio, ¿qué dice? Gran gusto hacerlo. ¿Sí? Si has leído la historia de Saúl, creo que Saúl a veces se parece más a nosotros de lo que pensamos. ¿Sí? Porque por fuera somos buenos cristianos, ¿no? Así como Saúl también tenía ciertas características, nosotros quizá también tenemos buenas características, ¿no? Vengo los domingos a la iglesia, saludo, ¿no? Con una buena sonrisa a todos y procuro aprenderme el nombre de todos los que vienen, ¿no? Pero siempre mi corazón va a reflejar en mis acciones realmente lo que hay en mi corazón precisamente, ¿ok? Entonces, nosotros podemos ser buenos cristianos, ¿sí? O buenas personas, mejor dicho, pero realmente no hay nada que nosotros hayamos hecho para que nosotros merezcamos ser parte de la familia de Dios, ¿sí? No importa cuántas buenas acciones hayas hecho, no importa cuántas veces hayas obedecido cuando vivías con tus papás a tus papás, o no importa cuántas veces procures hacer el bien al prójimo, esas cosas no nos acercan a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos acerca a Él mismo, ¿sí? No hay absolutamente nada que quede dentro de nuestras posibilidades para estar cerca de Dios, más que tomar lo que Dios ya ha hecho para que nosotros estemos cerca de Él, ¿sí? Porque, repitiendo otra vez Efesios 1, 4 y 5, todo lo que está mencionado acá no dice que lo hayamos hecho nosotros, todo lo hizo Dios. Dios nos amó, Dios nos eligió,
Dios decidió adoptarnos y dice, eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, ¿sí? Entonces, Saúl fue elegido por la voluntad de Dios. Dios lo eligió para, como lo leímos hace un rato, para reinar sobre Israel, para guiarlos y liberarlos de la opresión de los filisteos. Pero lo que podemos ver de la vida o de estos pocos versículos acerca de Saúl es que realmente podemos ver que Dios nos está enseñando su plan desde un inicio. Alguien que ni siquiera le importaba ir a los sacrificios porque no conocía quién era el profeta o el vidente, dice, fue elegido para guiar al pueblo de Israel. Y así nosotros, que éramos completamente enemigos de Dios, Dios nos ha tomado, nos ha dado una vida nueva, un corazón nuevo y ahora nos ha hecho parte de su familia, ¿sí? Entonces, regresando al inicio, Saúl y el Evangelio. Nosotros, como Saúl, no merecíamos nada para estar o para formar parte de la familia de Dios, pero Dios, en su gracia, en su voluntad, nos toma y nos pone en un lugar de honor, ¿sí? No había mayor lugar de honor, o no iba a haber mayor lugar de honor que en Israel, que es el rey, ¿sí? Y como lo hemos leído, él iba a recibir todo lo bueno de Israel, ¿sí? Tanto lo material, a las mejores personas, los mejores lugares, y lo que Dios ha preparado para nosotros es todavía mejor que lo que Saúl pudo haber tenido cuando fue rey. Porque el Señor Jesús lo dijo, ¿no? Cuando antes de subir, después de resucitar y antes de subir al cielo, dice, yo me voy a preparar una morada para ustedes, ¿sí? Dice, donde yo voy, dice, hay lugares. Y ese es el lugar que nos ha preparado Dios, que nos está, de tomarnos del cochinero de nuestra vida que teníamos, nos está preparando para ir a donde Él está. Y a lo mejor Saúl tuvo mucho poder o mucha influencia y aún en nuestros días leemos acerca del rey Saúl, ¿no? Pero lo que Dios tiene para nosotros no hay comparación. Entonces, último punto, Saúl y el Evangelio. Toda la Biblia, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, podemos ver siempre figuras del Evangelio y del Señor Jesucristo. Siempre, en todo lugar, hay como, se me fue la palabra, pero es como pistas, es que no es pistas, como señales y regalos, como para que nosotros podamos abrirlos, ¿no? Y maravillarnos porque el Señor nos está hablando del Evangelio desde antes incluso que viniera el Señor Jesús. Entonces, esto fue lo que nos tocó ver el día de hoy acerca de Saúl, de cómo Saúl pasó de estar buscando unas asnas a llegar con el vidente, que ni siquiera quién sabía el vidente, y ahora resulta que Saúl va a ser el rey. Y vamos a seguir viendo el primer libro de Samuel durante los próximos meses. Entonces, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en cada rincón de este libro, Señor, podemos aprender cosas nuevas, Señor, y maravillarnos porque, Padre, tus planes acerca de nosotros y de el acercarnos a ti, Señor, lo has tenido desde siempre, Padre, y pones figuras a lo largo de toda la historia en las que podemos ver reflejados tus planes, Señor. Gracias porque así como a Saúl lo tomaste de un lugar quizá complicado donde hacía un trabajo sin ningún significado, Señor, que era buscar los animales que se habían perdido de su padre. Padre, Señor, gracias porque así como lo tomaste a él de ese lugar y lo pusiste en el mejor lugar, Señor, que había en Israel, a nosotros también nos has dado una vida nueva y nos has acercado a ti, Señor, y sabemos que cerca de ti es el mejor lugar en el que podemos estar, Señor. Gracias por tu palabra, te pedimos que sea de edificación para nuestros corazones
y que, Padre, podamos también ahora llegar con bien hasta nuestros hogares. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias.